Bienvenidos a Traders al cuarto episodio de esta nueva mentoría de desequilibrios y equilibrios. En este video quiero destacar la información brindada en los primeros tres, en la que he asentado solamente las herramientas que vamos a utilizar para el análisis de los próximos días. Con las herramientas que hemos utilizado, ustedes perfectamente hubieran podido colocar una operación aquí. ¿Y por qué allí, Ángel? Aquí viene otra herramienta. Los orígenes de los desequilibrios van a ser puntos de entrada, por defecto. Eso quiere decir que en cuanto se cubra un desequilibrio, tú allí tienes una oportunidad para colocar tu operación. Algunos dirían que, por ejemplo, esto se asemeja muchísimo a entrar en un order block. Y sí, guarda relación, pero es una manera de distinguirlo o de verlo a partir de esta lectura de desequilibrios. Aquí hubiéramos tenido una primera operación. Este es el micro mini Nasdaq. Podría ser el mini Nasdaq, es decir, el activo normal. Yo estoy utilizando la franja de tiempo entre la apertura, que es a las 9:30, hasta las 12 del mediodía. Es una franja de tiempo de 2 horas y media en la que perfectamente tú puedes encontrar una operación. Hablábamos entonces de que aquí tú tendrías una primera operación y también habría una segunda operación por aquí. Esta segunda operación no estaría establecida o delimitada en el origen de un desequilibrio, sino por el criterio de lectura que obtuvimos gracias a leer la acción de precio alrededor de este desequilibrio. Y con todas las herramientas con las que ya contamos, entonces podemos discernir aquí una operación y aquí otra. Darles su explicación, su fundamento y el porqué. Pero no nos vamos a quedar solamente con este día. Voy a atreverme a ir al día siguiente. En este caso, puntual, voy a analizar el gráfico principalmente en una única temporalidad. Y eventualmente iré mostrando dos gráficos con dos temporalidades diferentes y enseñándoles cómo es que ustedes pueden sincronizar la información. ¿A qué me refiero con sincronizar? Me refiero a unir la información de temporalidad, por ejemplo, de 1 hora, con la información que yo tengo aquí en 5 minutos o en 1 minuto. Lo primero que vamos a hacer para estudiar este día es que no necesariamente mi entrada y mi salida se tienen que generar en esta franja de tiempo. Yo podría decirles o venderles la idea de que, chicos, miren, por aquí o por este mínimo hay una operación en compra que hubiéramos podido cerrar aquí, ¿verdad? Y puedo, como el gráfico ya está formado, inventarme mil y un razones, fundamentos, sustentos para explicar por qué allí se generó una operación. Y ya está. Y eso sería como sumamente llamativo, sumamente interesante. Pero no me interesa en este punto que ustedes se sometan al horario en cuanto a la entrada y la salida. Sí es cierto que al menos la entrada se tiene que generar dentro del horario, pero la salida ustedes pueden definirla incluso hasta después de su horario operativo. Por eso no tienen que hacerse tanto problema. Analicemos qué existe entonces en este día puntual. Fíjense que cuando son las 9:30, el precio está continuando un movimiento expansivo en forma de desequilibrio. Cuando el desequilibrio se interrumpe, entonces inmediatamente lo que yo tengo que hacer o esperar es que, a ver, si la fórmula es desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, se tiene que formar otro desequilibrio, ¿verdad? En este caso puntual, tengo ruptura de máximo después de esa ligera contracción. Dense cuenta hasta dónde llega esa contracción y dense cuenta cuál es el máximo más alto luego de todo este periodo de equilibrio. Si yo coloco una línea a este máximo y luego trazo un área desde ese máximo hasta el mínimo que se forma después de ese retroceso o de esa contracción, lo que yo voy a encontrar aquí es una ligera área en desequilibrio abierta.
Yo aquí, desde que se forma este máximo hasta que el precio me forma este mínimo, no puedo hacer nada, no puedo hacer mucho. Vayamos a la regla. Los rangos en desequilibrio, mejor dicho, cuando el precio ingresa a ellos, yo asumo que estos son susceptibles de cubrirse. Pero cuando el precio me genera un equilibrio de un área o de un rango, los rangos en equilibrio sirven como soporte o como resistencia porque son barreras. Eso quiere decir que en cuanto el precio llegue aquí a este máximo, va a encontrar un rango en equilibrio. Démonos cuenta de la diferencia que existe entre un desequilibrio que se ha formado dentro de un rango en equilibrio para generar una salida y un desequilibrio que se forma afuera. Por ejemplo, no necesariamente en este caso puntual, pero si yo hablara, por ejemplo, de un desequilibrio específico como lo es este Fair Value Gap, para hacer alusión a lo que les acabo de mencionar hace un momento, este Fair Value Gap se ha formado por encima del último rango equilibrado en la parte inferior, que es todo lo que está debajo de este máximo. Esto quiere decir que este Fair Value Gap es un pequeño rango en desequilibrio que está por encima. Pero seguramente si ustedes van a sus gráficos van a encontrar Fair Value Gaps que estén en medio de la ruptura del máximo. O Fair Value Gaps que estén justo debajo. Es decir, antes de que se rompa el máximo, allí hay un Fair Value Gap. Esto es clave. Lo que ustedes están mirando aquí es clave. ¿Por qué hay Fair Value Gaps que funcionan mejor que otros? Piensa en esto. Este Fair Value Gap funcionó. Sí te generó un movimiento. Y si tú hubieras colocado allí tu operación, pues tu única duda hubiera sido dónde colocar el stop loss. Esa hubiera sido tu única duda. Tu salida definitivamente tendría que haber estado en el máximo. Definitivamente. Pero, claro, si luego de esta ruptura el precio no mantiene o no sustenta el movimiento alcista, no va a subir más. Inmediatamente interrumpe el movimiento y tú sabes que solamente hace falta una vela a favor de la contrariedad. Y la operación se te va a devolver. No se te podría, se te va a devolver. Si yo ya tengo esta narrativa, solamente hace falta que se construya esta vela para yo ponerme nervioso. Pero ¿hasta dónde va el precio o hasta dónde llega? Como las áreas o niveles, cuando digo niveles me refiero por ejemplo a un origen. Te había mencionado hace unos minutos que los orígenes son puntos de entrada. Pero si las áreas o los niveles tienen como principal función hacer rebotar el precio, esto grábatelo pero como un tatuaje, ¿ok? Y aunque no te gusten los tatuajes, pero grábatelo. Cuando el precio rebota en un soporte o resistencia clave, su target final o su objetivo final es la ruptura. Eso quiere decir que aquí cuando este máximo se rompe, ese era el target de este nivel o de esta área, de este Fair Value Gap. Que el precio rebote, ¡pum!, genera la ruptura y listo. Todo lo que se forme después de esa ruptura es un reseteo en la narrativa. Es decir, el precio va a bajar aún un poco más. Este mínimo sí se me puede romper. Está dentro de un rango en desequilibrio. No pasa nada. Pero mientras el desequilibrio no se cubra, no pasa nada. De hecho, ¿qué sucede? Si yo me acerco, de pronto voy a mirar acá que esta vela es una vela alcista. Por si pensaban que era una vela bajista que hubiera interrumpido el movimiento. En ese caso, entonces lo que yo hubiera tenido que hacer hubiera sido dividir en secciones este como desequilibrio 1 y desequilibrio 2, que lo vamos a ver. En este caso, yo puedo estar más seguro de que un desequilibrio no se va a llenar o de que el precio no va a llegar a su origen en la medida en la que parte de ese desequilibrio se encuentre dentro de un rango en equilibrio. Y esto que te estoy diciendo es masivo. Es información que seguramente no tenías cómo traducirla de esta forma y yo con palabras estoy aterrizando esa idea para que prestes atención. No es lo mismo que el origen del desequilibrio esté por encima de un rango en equilibrio
en donde ha existido entrega de precios en ambas direcciones, a que el origen esté por debajo. Una vez que tú sabes esto, tú puedes utilizar como sustento el primer fair value gap que exista antes de una ruptura. Si el precio se acerca allí, colocar una operación y, sobre todo, si ya sabes lo que tiene que pasar, confiar en que la operación va a ser exitosa. Pero este sería el sustento para construir un setup, y esta sería la información que tengo yo en esta temporalidad en 5 minutos para este día. Esta es la narrativa que se ve en este día. Pero ¿qué podría ver yo en un minuto? Si yo me voy a temporalidad de un minuto, acuérdate que si el precio va a rebotar en ese fair value gap de 5 minutos, debajo del máximo que delimita el rango en equilibrio, de todo lo que haya pasado por encima y por debajo, la narrativa que surja a partir de esta área, si el precio realmente va a subir, fíjate cuál es. ¿Un bici? Vamos a marcar ese bici para que ustedes tengan más inputs de trazado. Desde el máximo de esta vela hasta aquí. Explico el trazado de este desequilibrio, ¿vale? Al ser esta vela una vela alcista, eso quiere decir que continúo con el volumen de movimiento alcista. No me está generando ningún tipo de interrupción, ningún tipo de volumen diferente. Pero como en esta vela ya hubo un volumen diferente, en un periodo diferente, entonces el fin, el cierre iba a decir, pero el fin es aquí. Si se tratara de los cuerpos, entonces se trazaría desde aquí hasta aquí. Porque en este caso puntual, el cuerpo de esta vela alcista está ligeramente por encima del cierre de esta vela bajista. Eso quiere decir que parte del cuerpo de la vela bajista ya se involucró con el rango anterior. Por eso se traza de esta manera. Si lo quieres hacer de los cuerpos. Que vimos que el precio reacciona en el 50%, o también le podrías llamar consequent encroachment. Claro, sería el consequent encroachment si lo trazaras de mecha a mecha. De todos modos es un nivel de referente. Al final, como te había mencionado en el video anterior, tú decides si utilizas esto como punto de entrada por defecto en tu modelo. Pero para no extenderme tanto en esa idea o no encajarme tanto en el 50% y quedarme allí, fíjense, desequilibrio, interrupción, equilibrio. Aquí el precio ingresa en el desequilibrio abierto, pero inmediatamente contrae. Los cierres están por fuera del área. Y cuando hablo de cierres no me refiero únicamente a la vela bajista, sino luego a la vela alcista. Eso ya te da un input, porque un cierre bajista y una apertura alcista de velas, lógicamente, constituyen un mínimo. Ahí tú tienes un mínimo. Y aquí solo hace falta que el precio continúe subiendo por si es que has colocado una operación, la operación salga a tu favor. ¿Qué sucede luego? Luego de este equilibrio, tengo este otro desequilibrio. Tengo contracción. El precio no me alcanza a cubrir, o sí, no me alcanza a cubrir ese origen de este bici. ¿En qué momento puedo decir que este desequilibrio no se ha cubierto? En el momento en el que se me rompe este máximo. Y cuando se me ha roto ese máximo, espero una contracción. Lo ideal sería proteger el extremo mínimo del primer rango en equilibrio que surgió después del desequilibrio principal. Eso es lo óptimo. Inténtalo, backtestéalo, míralo todas las veces que sean posibles, para que esas estructuras se queden en tu memoria y en ese almacenamiento que tienes, y que te permitan reaccionar y actuar de forma rápida y por inercia luego en cuando estés operando en vivo. Aquí Ángel también podría colocar una operación. Sí, también podrías colocar una operación utilizando el concepto del rango en equilibrio. Y los rangos en equilibrio son barreras, son áreas de soporte o resistencia. Si tú analizas el bici y quieres entrar por el origen, la entrada no se te va a activar si la tienes programada, por ejemplo. ¿Y aquí de qué depende que uno elija una u otra cosa? De criterio y de lo que están dispuestos a asumir como riesgo, como pérdida. Sobre todo, ¿y a qué me refiero? Del tamaño del stop loss.
Yo sé que si coloco una operación en este origen, aunque no se active, yo voy a tener un stop loss hasta aquí, principalmente. Pero si yo quiero colocar mi operación justo cuando el precio me alcanza este primer rango en equilibrio, después del desequilibrio, y quiero tener proyección hacia arriba, hay cosas que tienen que pasar. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos hasta aquí buy side delivery, sell side delivery, rango equilibrado, movimiento alcista, otro desequilibrio, se cubre el desequilibrio. Aquí si hubieras podido colocar una operación, hubieras estado en positivo, pero sabes que tienes que proteger. El precio contrae después de la ruptura, siempre te puedes esperar una contracción o un retroceso después de una ruptura, definitivamente. Aunque tu entrada esté aquí, tú no estás protegiendo ese mínimo. Y no te apresures a colocar break-even. Contempla que el mínimo en donde estás colocando tu operación se puede romper porque tú no estás protegiendo ese mínimo, estás protegiendo un mínimo anterior. Tengo contracción, se rompe ese mínimo, no se rompe el mínimo, en donde yo en teoría tendría que tener stop loss. E incluso si decidiera colocarlo por acá también sería viable. Tenemos movimiento bajista, desequilibrio, es importante. Se genera la ruptura, se interrumpe el movimiento y se genera un desequilibrio en contra. Grábate esto porque lo vas a ver muchas veces. Se genera la ruptura, se interrumpe el desequilibrio o se interrumpe el movimiento y se genera un desequilibrio en contra. ¿De qué dependes ahora? De que ese movimiento eventualmente termine antes de llegar a tu stop loss. ¿A qué me refiero con que termine? Me refiero a que se interrumpa. Que aparezca una vela alcista y ahora lo demás ya sabes. Que ese CIBI se cubra o que ese desequilibrio se cubra, que el máximo se rompa y al no haber desequilibrios por acá, entonces estamos en un rango en equilibrio. Solamente pueden pasar dos cosas. Como es un rango en equilibrio, puede rebotar, no pasó, y puede pasar que se acelere. Es decir, que el movimiento no se interrumpa, no se interrumpa, no se interrumpa. Si yo me marco este máximo, de lo que te vas a dar cuenta, ahí está. Si yo me marco este máximo, de lo que te vas a dar cuenta es de que el movimiento continuó hasta que se rompió ese máximo. Y allí tuvimos una ligera contracción de una sola vela, pero es lo que te puedes esperar, ya te lo he mencionado, te estoy informando y avisando. Finalmente, continuación del movimiento alcista, esta es una barrera, algunos le conocerían como propulsion or a block. Si quieres decirlo en términos sencillos, es una interrupción y ya. No te compliques. Y movimiento alcista. Ese sería el desarrollo de una operación que yo he colocado desde la perspectiva de 5 minutos, pero si yo quiero saber qué siguió pasando, yo puedo avanzar esto hasta que termine el día, es decir, hasta las 4 de la tarde. Solamente con ver ese movimiento pequeño, ¿vale? Hasta un poco más de las 3. Esto quiere decir que yo hubiera podido valerme ¿de qué? Piensa en esto, ¿de qué? Hubiera podido mantener la operación. Hubiera podido de alguna u otra manera condicionar ciertos desequilibrios a favor de que mi operación salga positiva, a favor de mantener más tiempo esa operación, algo que va a depender muchísimo de cada uno y de lo que quiera hacer y de qué tipo de trader quiera ser. Pero yo lo que hago acá es simplemente traducirte la información que tienes, que para mí también es importante y es relevante. Mira el detalle. Cuando veas un movimiento con un único tipo de velas, estudia las mechas de las velas que se cruzan, ¿vale? O estudia las velas con mechas que se cruzan, porque acá yo no tengo un Fair Value Gap encima. Fíjate, no existe Fair Value Gap encima. Existe un Fair Value Gap abajo. Este sería el primer Fair Value Gap, sin importar si el movimiento genera una ruptura de un máximo en premium, en descuento, en lo que tú quieras. Piensa en esto. Si el precio cayera al Fair Value Gap, Ángel me enseñó que debo entrar allí. Pero acá ni siquiera llegamos al Fair Value Gap. Estas mechas que se cruzan son microrangos en equilibrio. Cuando el precio está dentro de un rango en equilibrio, se puede desplazar hasta los extremos sin romper el equilibrio o los extremos del rango en equilibrio. Eso quiere decir que aquí el principal punto de referencia, por si es que lo que yo quiero es colocar más de una operación, por si toco un stop loss. Ojo, yo acá no les estoy dando una estrategia perfecta. Yo acá les estoy enseñando a discernir. Y por intentar discernir, eso quiere decir que yo estoy aceptando que la primera, la segunda, la tercera operación pueden ser negativas. Si tú estás aceptando ese riesgo, quédate en este video y quédate en esta mentoría. Porque esa va a ser la forma en cómo vas a tener que aprender. Y no tienes que aprender en real perdiendo dinero. Vas a operar así en FX Replay, la mejor plataforma de backtesting de la historia, bro.
Porque tengo estudiantes que conocen la plataforma, operan un año, se van al 2022 y operan todo el 2022 y dicen, ah, bueno, ya terminé mi añito, ya estoy preparado para operar en real. Tengo estudiantes haciendo más de 11 años de simulación, repitiendo 3 veces el 2022 de forma operativa, ¿eh? Forward testing. Y después de 11 años de simulación están viendo resultados, están fondeando 3 4 5 veces, están cobrando. Y tú con 1 o 2 o 3 años pretendes tener esos resultados, lo siento. Cuando salió la primera versión de FX Replay, yo tuve que hacerme más de 30 años de simulación, que a día de hoy podrían ser 30 años que se verían reflejados en mi estadística. Pero no me importa eso, porque yo sé que lo hice. ¿Y tú te atreverías a hacerlo? ¿Te atreverías a tener que mirar escenarios como estos en los que te estoy mencionando, que hay mínimos de los rangos en equilibrio o micro rangos en equilibrio dentro de un movimiento que no se deben de romper y que gracias a eso es que tú puedes setear una operación en continuación? ¿Quién carajo en su vida colocaría una operación aquí? Nadie se atreve porque no tienen la fórmula para hacerlo, ni el método, ni el mecanismo. Pues no saben, no están seguros. Les sudan las manos, les da ansiedad, se les acelera la respiración. Y quieren tener este tipo de operaciones con la certeza y la seguridad de que va a salir bien y también con la tranquilidad de que si sale mal, pues saben lo que están haciendo. Y si ese es tu caso, solo tienes que escribirme. Este ha sido el cuarto episodio de tu mentoría favorita de Desequilibrios y Equilibrios. Recuerda, soy Ángel Casapía. Si necesitas ayuda con algo, en la descripción tienes mis redes sociales. Cuídate mucho y no olvides, regístrate en FX Replay. Acá también te dejo el enlace. Let's go.